Amén. Ese mismo espíritu también te animo a que podamos este tiempo estudiar la palabra. Un tema que en el corazón puso Dios, en mi corazón puso Dios para que podamos comprender aún la serie que también estamos estudiando. Primero quiero que leamos Eclesiastés para empezar. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Damos la bienvenida a nuestros hermanos también, a todo aquel que ve y también ha dispuesto su corazón para poder recibir palabra que trae descanso, trae gozo, que trae, que es un bálsamo para nuestras vidas. Amén. Eclesiastés capítulo 9, verso 8 dice la palabra de Dios: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo, por atraernos, Señor amado, a ti, a tus caminos, Señor. Aún, Padre, porque, Señor, por medio del internet, Padre, aún, Señor amado, donde estemos, Padre, podemos, Señor, estudiar, Señor, tu palabra. Hoy queremos, Señor, entregarte este tiempo para que tu Espíritu Santo sea quien dirija, Señor amado, nuestras vidas, todo lo que salga, Padre, de nuestros labios. Y, Señor, nada, Señor, de hombre pueda, Señor, salir de mí, sino tu palabra, Señor, sea la que, Señor, quebrante, sea la que conforte, sea la que confronte, Padre, sea la que dé consuelo, Señor, en este tiempo. Y tu Espíritu Santo sea quien convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Te pido este tiempo, Señor, que nos ayudes, Padre, a que, Señor, nuestros vestidos sean blancos, Señor amado, en todo tiempo, Señor. Nunca falte, Señor, ungüento, Señor, ese aceite, Padre, en nuestras cabezas. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y, Señor, abre nuestro entendimiento y a todo aquel, Señor, que escucha, Padre, este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Seguimos con nuestra serie, hermanos, y me gustaría que este tiempo vamos a ver ahora lo que son las vírgenes prudentes. Amén. El Señor, así como compartíamos, el Señor alaba a su esposa en el libro de Cantares, también a las iglesias de Asia, también más allá de poder corregir, el poder también traer dirección, también alaba por todas las obras también que hacían cada iglesia. Amén. Y ese tiempo, antes de poder ir a estudiar a fondo lo que es una virgen prudente, Dios puso en mi corazón de que podamos hablar del linaje de la virgen, es decir, de una virgen, el linaje de poder conocer al Señor Jesús, amén, como virgen también, que fue guardado por el Padre para que nosotros podamos venir de Él y podamos también ser puros como el Señor, como nuestro esposo. Y para ello quiero que estudiemos esto, amén, y quizá nos alcance o nos va a faltar tiempo, pero vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Amén. Vamos a 2 de Corintios 11. No nos olvidemos que Mateo 25 está también parte de la base de lo que es la parábola de las 10 vírgenes, de presentarnos como pura, una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11, 1 al 3, dice la palabra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, aún habla en contexto de la defensa que él tenía de su ministerio, ¿ok? Por eso dice, tolérenme un poquito, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿ok? Y aquí Pablo está sacando unos principios de la ley. Es decir, siempre cuando vemos y estudiamos el Antiguo Testamento es porque nos vamos a la causa, nos vamos a la raíz, a la base. Amén. Aún nuestro Señor Jesucristo también, todo lo que él hablaba, siempre estaba mencionando acerca de lo que ya el Señor, Dios mismo había entregado a su pueblo. Amén. Sabemos, pero que el Señor mismo vino a enseñarnos ese espíritu de la ley. Y aquí saca principios Pablo de cómo como papá, como buen padre, debemos también cuidar, ¿sí?, a la Virgen, ¿ok?, de Dios, es decir, a la esposa de Cristo. Y hoy día vamos a ver, ¿ok?, sobre todo a Jesús. Amén.
Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se refería a Israel como esposa y la tomó, dice ahí, como esposa, es decir, se casó con Israel, pero después ya por todo lo que pasó, y eso ya lo conoces bien, se divorció, le dio carta de repudio, por eso la expulsó para que los enemigos puedan ocuparse de ella, es decir, tanto Babilonia como el imperio asirio, ¿ok? Pero esa fue el carta de repudio, de divorcio que Dios le dio a Israel. Pero en un principio le decía Dios a Israel, tú eres mi especial tesoro. Ese especial tesoro significa, eres mi propiedad privada, ¿ok? Eres mi propiedad privada. Ahora, cuando Pablo aquí está mencionando ese amor, ese celo a la iglesia, ¿ok? Hace mención a que como padre tenía que cuidar a la hija para presentarle al esposo. Si nos vamos en el contexto hebreo, judío, y aún también hoy está vigente en los pueblos árabes, algunas costumbres que vamos a ver, primero que había un desposorio, ¿ok? Había un momento donde el papá era el que buscaba a esposo, esposa, a los hijos. ¿Te acuerdas? Cuando Abraham le encarga a su criado, está en Génesis 24, cuando le dice, por favor, toma en cuenta de que no tomes ninguna esposa para mi hijo del pueblo cananeo, sino de mi parentela, le dice, ¿no? Ten en cuenta. Y el criado fiel hizo, ¿verdad? Igual cuando Sansón le dice, no vea a sus papás, por favor, dame a esta por mujer, porque eran los padres quien también buscaban una virgen o ya sea mujer, varón, ¿sí? Virgen, vamos a hablarlo en lo espiritual, ya dijimos en general, ¿ok? Para sus hijos. Y había un momento donde hacían un contrato, esto ya pasó después del exilio, que hacían un contrato donde ambos jóvenes para casarse firmaban, tenían un contrato y había una espera de un año. Y después de la espera de un año es donde el esposo volvía a recoger a su novia y luego la tenía que llevar, ya se casaba en otras palabras, y la llevaba a tener la intimidad, ¿ok? Y esto en lo espiritual es algo muy hermoso que lo vamos a ver, como también cuando el Señor vino, también nos compró con sangre, porque ahorita vamos a ver qué señales había de una mujer virgen, ¿ok? Y prácticamente volverá para poder también tomarnos, casarse, ¿sí? Y poder nosotros recibirlo al Señor en los aires, ¿ok? Por eso que en Mateo 25 se habla bien cuando las 10 vírgenes se durmieron porque tardaba el esposo. Y no es que tarde, como dice Pedro, ¿verdad? Él no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y el juicio empieza por casa, ¿verdad? A veces pensamos que el arrepentimiento es para todos todavía que no lo conocen. No, empieza por casa, hermanos, porque muchas veces hacemos o decimos o pensamos que vivimos vida como hijos de Dios, pero sin embargo en todo este tiempo, y sería lindo, ¿no? De parte de Dios que podamos escuchar todos estos mensajes que nos van a ayudar a prepararnos, como dice la palabra. ¿Quién es el buen padre? Dice que da el alimento a tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos tome por sorpresa. Y aún dice la palabra, ¿no? Que esto no va a ser sorpresa para todos nosotros, pero a los que están preparados, ¿verdad? De poder recibir al Señor. Por eso que después de un tiempo, sea un año, sea 2 años, eso es figurativo, ¿ok? El Señor vendrá para tomarnos, ¿sí? Como su esposa. Amén. Ok. Entonces, eso era más o menos el contexto de un matrimonio, ¿sí? Y siempre tenía que ser con una virgen. Ahora, ¿cuál era la señal? ¿Sí? Y eso hay esta costumbre todavía hay en países árabes. Te lo voy a leer, por favor, es lo que me anoté, ¿sí? Es cuando se rompía el himen de la mujer, es decir, en la primera relación sexual, había un derramamiento de sangre. La mujer tenía un lienzo, ¿sí? Y ese lienzo mostraba a todos esa señal de sangre, ¿ok? Que era una muestra de qué? De que era virgen, ¿ok? Cuando eso no sucedía, uy, olvídate, en esa costumbre era fatal, ¿no? Aún Deuteronomio 22, que también dimos como tarea para que lo estudies, vemos cuando alguien no era virgen, siempre había alguien que pagaba un precio. En el caso, por ejemplo, veíamos de Amnón y Tamar, ¿verdad? Cuando no cumplió, no fue responsable
con esta virgen, ¿sí? La cual abusó de ella, tenía que pagar 50 monedas de plata al papá. ¿Por qué? Porque no, por haberla violado, en otras palabras, a una virgen. Pero en el otro extremo, cuando esta mujer no era virgen, el papá también era el que pagaba también un tanto a la otra familia. O sea, en uno o en lo otro siempre había un pago, un precio, ¿ok? Que pagar. Y en este caso eran los padres. Muy bien, vamos a Levítico, por favor, 21. Ya con esas introducciones, Levítico 21. Cuando hablamos de linaje, por si acaso, hablamos de familia, hablamos de una descendencia. Y me llamaba mucho la atención lo que vamos a ver más adelante. Levítico 21, 10 al 15. Mira, dice la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote, acuérdate que en Hebreos habla de que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice el sumo sacerdote entre sus hermanos. Estamos en 21, 10. Ok. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, está hablando del sumo sacerdote. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia, habla de linaje en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Ok? Primero, para ver el contexto, en un sacerdote, aún en el pueblo, uno podía tomar una mujer, como dice acá, viuda o repudiada, pero el sumo sacerdote, y haciendo mención a Jesús, ¿ok? No podía tomar, dice, ni viuda, ni repudiada, ni ramera, ni infame, sino, dice, tomará de su pueblo una virgen, dice ahí, por mujer, ¿ok? Ahí está hablando acá del sumo sacerdote, aquel que daba el sacrificio, que entraba para ofrecer el sacrificio prácticamente en presencia de Dios. Entonces, este sumo sacerdote no solamente podía tomar una virgen por mujer, tenía que casarse con una virgen. Por eso que aquí Pablo está hablando de estos contextos y estos principios de la ley. ¿Para qué? Para que pueda entender la iglesia de Corinto que Pablo tenía una autoridad como padre. ¿Para qué? Para poder cuidar y velar la iglesia, porque tenía que presentarles a Dios, a Cristo, como una esposa sin mancha ni arruga, que sus vestidos sean blancos. Por eso que también hace mención, ¿no? Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, que sus sentidos sean también extraviados. Por eso dice ahí, ¿no? O celo con celo de Dios. En otra parte dice, ¿no? Ustedes pueden tener mil ayos, ¿verdad? 1000 maestros, instructores, pero solo tienen un padre. Es decir, Pablo daba referencia que él, y lo dice bien en la palabra, ¿no? Los había engendrado, ¿sí? Por el evangelio de Cristo. Es decir, le debían a Pablo el poder ser fieles también a aquel que los engendró en Cristo, ¿ok? Por eso que Pablo fue un instrumento, y eso les dice, ¿no? Solamente es un instrumento, ¿para qué? Para poder enseñarles, ¿no? Para poder presentarles a Dios, a Cristo, sí, como una virgen pura, ¿ok? Por eso dice ahí, no los desposé con un solo marido. Y hasta el día que Jesucristo venga, tienen que mantener sus vestidos blancos. Tienen que mantener sus vestidos intachables. No tiene que haber en ningún momento profanar lo especial que son para el esposo. ¿Ok? Ahora bien, sigamos por favor. Entonces, vemos que si el sumo sacerdote se merecía una virgen por mujer, entonces la iglesia
pues tiene que ser esa esposa virgen. Cristo se merece una virgen, ¿ok? Dice la palabra, ¿no? Que Cristo vivió 33 años acá, fue un cordero sin mancha ni contaminación, y vemos que también mantuvo la virginidad, es decir, en lo natural. Fue tentado, dice la palabra, en todo, pero sin pecado. Se mantuvo virgen. ¿Para qué? Para que también cuando vuelva y por su sangre, por esa señal de Cristo también, Él mostró fidelidad, y ahorita lo vamos a ver, para que cuando vuelva también está esperando una mujer virgen, está esperando una esposa, mejor dicho, virgen, ¿ok? Por eso dice Pablo, ¿no? Una virgen pura para Cristo. Y como lo hemos leído ahorita en Eclesiastés, que sea una virgen, que sus vestidos sean blancos en todo tiempo. Ahora, cuando se habla de mujer virgen o de una virgen, se habla de una integridad, ¿ok? Y cuando se habla de integridad, significa la palabra íntegro que está completo, ¿sí? Cuando alguien está completo, cuando no ha habido esa rotura del himen, hablando naturalmente, está completa, ¿sí? La mujer no le falta nada en lo espiritual de la misma manera. En Cristo estamos completos. Por eso ahorita vamos a hacer mención, ¿no? Cómo nosotros desviamos nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿ok? Y cuando ya algo le falta a la mujer, pues ya no está completa, ¿ok? La palabra también, veíamos, la palabra virgen significa o viene también de la palabra betulá, también, que significa doncella, perdón, ¿ok? Que significa que nunca conoció varón, o viene de la palabra basal, que significa separada para su marido, es decir, separada para el Señor. Así la iglesia debe ser también una mujer, una virgen, una betulá, que pueda ser apartada solamente para el esposo. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, en Rebeca, que también hace mención que era una mujer virgen, hermosa, ¿sí? Y venía, dice, de un linaje, ¿ok? Cuando se habla de linaje, se habla, hemos dicho, de familia, se habla de descendencia, se habla de una casta, de una dinastía. Si vamos a ver algunos pequeños ejemplos para que ya entremos en tema, vamos a Juan, capítulo 7, 42. Juan 7, 42. Dice la palabra, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Miran cuán importante era esa descendencia. Y aún aquí los judíos, si había división, dice ahí entre la gente, ¿no? Entonces, léelo en el contexto, ¿ok? Y por eso más atrás dice, de Galilea ha de venir Cristo. Y por eso dice, no dice la escritura que del linaje, de la descendencia de David, de la familia de David, tiene que venir el Cristo. Vamos también a Juan 8:33. Dice la palabra, le respondieron, linaje de Abraham somos. Mira cuán importante era esa descendencia, ese linaje, que también en el contexto lo vemos, cómo se aferraban ellos al linaje, ¿verdad? De Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Por eso el Señor mismo les dice, ¿no? La verdad, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora les dice, no, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿No? También en Romanos capítulo 1, y aquí ya está mencionando a Jesucristo, Romanos 1:3, dice la palabra, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Era del linaje, ¿no? Según dice ahí, la carne, de la familia, de la descendencia de David. Ok, vamos a Isaías, ahora sí, a Isaías capítulo 53. Para un judío, morir sin descendencia era una maldición. Y cuando aquí hace mención Isaías 53 de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo mención que primero murió sin una descendencia física. Por eso que los judíos lo consideraban un maldito.
Aún por eso dice la ley también que maldito aquel que muera en un madero, ¿no ve? Pero también más allá de ello, cuando no había descendencia, esto hablo en esa costumbre, no había descendencia, se lo consideraba como un maldito. Vamos a Isaías 53, vamos a leer del verso 7 al 10, amén. Voy a utilizar dos versiones. Isaías 53, 7 al 10. Dice la palabra: angustiado él, está hablando de Jesucristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, dice ahí, ¿quién la contará? En esta versión dice: a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Dice acá, ¿no? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué lindo. Primero dice, y su generación, ¿quién la contará? Es decir, no hay un linaje que haya tenido el Señor Jesucristo en lo natural. Pero dice ahí el verso 10, cuando haya puesto en vida, puesto su vida en expiación, ese sumo sacerdote, como dice, ¿no? Que Él es el que entiende todo lo que estamos pasando, por eso Él es sumo sacerdote. Cuando Él esté y dé su vida por expiación, el Cordero perfecto por el pecado, verá linaje. Está diciendo que habrá descendencia, ¿sí? Habrá descendencia, dice acá. Dice esta otra versión: tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Dice acá, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ok? Es decir, vemos que a los 33 años, primero muere el Señor, ¿sí? En lo natural, estoy hablando, ¿ok? No se casó y era un maldito en Israel porque no tenía descendencia, ¿sí? En lo físico, en lo natural. Pero dice, cuando entregó su vida por expiación por todos nosotros, ahí vino descendencia, ¿ok? Ahí ya vino, y el primer, la primicia que podemos decir fue aquel ladrón que le preguntó: acuérdate de mí. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, por ese sacrificio, por esa expiación, tú serás el primer descendiente. Es decir, y hay un linaje. Por eso que nosotros venimos del costado, si lo vemos en lo físico, Adán y Eva, Eva viene del costado de Adán, así como la iglesia viene también de Cristo, ¿ok? Por eso que el linaje que nosotros como iglesia, ¿de qué linaje descendemos? De Cristo. Entonces, si nosotros descendemos también de ese linaje, tenemos también que presentarnos puros, ¿verdad? Si Cristo se mantuvo virgen, y espero estemos entendiendo, ¿sí? Si se mantuvo virgen, el Padre, ¿sí? Guardó a su Hijo, porque un padre era responsable de sus hijos. Y hoy debemos también tener en cuenta de como papás cuidar también a nuestros hijos, hermanos, cuidar a nuestras hijas también. Si algo ha pasado, y muchas veces ha pasado en toda la iglesia de Cristo, dice la palabra que la sangre, ¿sí? Te limpia de todo pecado, no hay condenación. Pero ¿qué le dice el Señor a la mujer adúltera? ¿Sabes qué? Vete y no peques más. Ok, has pedido perdón, te has arrepentido, entonces, ahora sí, no peques más, ¿ok? Porque si no, entonces no eres de Cristo, si vas a seguir viviendo en el pecado, ¿ok? Entonces, a nuestros hijos debemos enseñarles a poder cuidarse, a poder reservarse. ¿Sabes qué? Lo que la palabra virgen significa una fidelidad anticipada. Rebeca e Isaac son un ejemplo claro, que dice la palabra que ellos se amaban sin verse, sin conocerse. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has enamorado por cartitas? Hay algunos ejemplos. Tal vez mis papás también es un ejemplo. ¿Ok? Sin que te veas, ¿no veo? Solamente te veas por fotos. Aunque hoy en día cualquier cosa vemos en el Facebook y después en lo físico es otra cosa, ¿no ve? Ha pasado algunos ejemplos así. No vamos a entrar en tema, ¿ok?
Pero Isaac y Rebeca se amaban sin conocerse, porque ellos se guardaban, cuando ya se vieran, ahí podían, pues, listo, hay gozo, ¿verdad? Pero eso es virginidad. Cuando a nuestros hijos les enseñamos que por amor a aquel que va a ser su esposo, aquel que va a ser su esposa, te tienes que guardar. Por amor, aunque no lo conozcas todavía, tienes que guardarte. Pero cuánto ha caído el mundo, hermano, que ahora cuando usamos la palabra virginidad o virgen, eso no hace nada, ¿sí? Es decir, pasan por alto los principios, los valores bíblicos. Pasa por alto virginidad, eso ya no es algo sagrado. Y qué triste cuando, como Amnón, ¿verdad? Se profana, se viola, ¿sí? Vírgenes, y luego los pensamientos. Luego, ¿con qué cara va a ir al que va a ser su esposo? Y empieza un montón de pensamientos, hermanos. No tenemos que llegar con eso con nuestros hijos. Por eso tienen que guardarse. Tienen que ellos también cuidar, presentarse puros, tanto en lo natural también como en lo espiritual, ¿sí? Pero hoy en día, pues ahora, aún en las canciones vemos, ¿no? Cómo se incita al sexo, cómo se incita de que son felices los 5 o los 6, los 7, no sé, pero ya no hay pudor, ¿no ve? Ya no hay un temor delante de Dios. Y los papás somos responsables de nuestros hijos, hermanos. Los papás somos responsables, ¿ok? Sigamos avanzando. Ok, entonces el Señor mismo ahí en la cruz, ¿sí? Nos compró, nos redimió y ese fue nosotros somos ese fruto de esa ofrenda, ese fruto del esfuerzo de Cristo por salvarnos, ¿sí? Porque es solamente por gracia y misericordia, ¿ok? Entonces la verdadera iglesia, hermanos, tiene que ser separada para Dios, separada para Cristo, ¿ok? La iglesia, como hemos leído en Levítico, el sumo sacerdote no iba a tomar a una mujer, dice, repudiada, no tenía que tomar a una mujer viuda, no tenía que tomar a una, dice, mujer ramera. Es decir, qué triste que hoy, ya lo habíamos estudiado, ¿no? A veces la iglesia se comporta como una prostituta, ¿verdad? Como una ramera. ¿Por qué? Porque va en pos de varios amantes, va en pos de quien le hace feliz. Por ejemplo, cuando Pablo está haciendo la mención, qué triste que ustedes, dice, sus sentidos sean extraviados de alguna forma, ¿sí? De la sincera fidelidad a Cristo. Por eso que hace mención enérgicamente, yo soy el padre de ustedes. Es decir, cada hermano, si podemos prestar atención, cada padre de familia en lo espiritual hablando, en cada iglesia, tiene ese deber de cuidar la iglesia para que pueda ser presentada pura a Cristo. Pero ¿cuántos nos dejamos cuidar? ¿Cuántos nos dejamos ser instruidos y poder aceptar el consejo de Dios? Pero cuando pasa algún problemita, recién acudimos y pedimos ayuda con todo respeto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el consejo de Dios cuando ya fue dado. Pero eso qué importante, hermanos. Pablo luchaba con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había muchos elocuentes. Había muchos charlatanes como hoy en día, ¿verdad? Que se aprovechan de la lana de la oveja, ¿no ve? Y me vas a entender. Que se aprovechan de la ovejita, pero no pastorean, como dice la palabra, ¿verdad? Con ánimo pronto, ¿sí? Con temor, por amor, si no se aprovechan. Pero nosotros como ovejitas también no somos fieles donde el Señor nos puso. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Y ya más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ir viendo eso también, ¿ok? Entonces, aquí la iglesia de Corinto iba en pos de otros amantes, ¿ok? Qué fácil de ser seducido, ¿no? De que algo te convenza y te diga, mira, qué bonito. Y hoy en día, ¿verdad? Cuando ya se habla hoy en este tiempo del cuidado que debemos tener a los hijos, de no dejarlos solos en algún lugar, en un parque, en otro. ¿Por qué? Viene una persona y le seduce fácilmente regalándole una manzanita, una pelotita, un juguete y directamente se lo roban, ¿no? De la misma manera espiritualmente también actuamos nosotros. Cuando algo como que nos cuece nuestro oído y algo resulta algo bien interesante, pues estamos siendo seducidos, hermanos. Una mujer virgen es una mujer íntegra, es decir, que no le falta nada. Y si Cristo ya pagó todo en aquella cruz es porque nosotros estamos completos. Y eso lo dice bien Hebreos. No nos falta nada, hermanos. Solo debemos mantener nuestros vestidos blancos. Amén.
¿Cuántos dicen amén? ¿Seguimos vivos? Amén. Ok. Entonces el padre, así como Pablo vemos, era el que cuidaba, ¿sí? Y en ese tiempo antes del desposorio, es decir, antes de que se firme ese contrato, ¿sí? Tenía que cuidar el papá. En el tiempo del desposorio hasta el matrimonio, era el amigo del esposo. Y eso tal vez te lo dejo de tarea y si alguien se anima, amén, que pueda profundizar ese tema. Juan el Bautista era el amigo del esposo, él mismo hace mención, ¿verdad? Que era el que animaba y anunciaba a poder arrepentirse, el poder volcar su corazón hacia Dios. Ese es el amigo del esposo, que era en la etapa donde ya tenía que, antes de que venga el esposo, ¿ok? Y hoy en día la iglesia también, Pablo hacía papel de tanto de padre como amigo, porque un amigo, ¿quién es? Creo que muchas veces lo hemos repetido, alguien que te lleva a Dios, no alguien que te va a hacer otras cosas, hermanos. Jóvenes, prestemos atención, porque triste es cuando no ponemos y aceptamos el consejo y después cuando ya estamos más mayorcitos, pues ahí la regamos, con todo respeto, ¿sí? ¿Quién es el verdadero amigo, el verdadera amiga? El que te lleva a Cristo, el que te conduce a qué? A que camines fielmente. ¿Quién es padre, hermanos? No solamente aquel que da cariño, y perdóname, quizás no, yo no soy muy afectivo en el cariño, espiritualmente hablando, pero padre es el que también da dirección. Y eso es lo que debemos prestar atención, hermanos. Cuando alguien te da dirección, es porque te ama. Hijos, ¿cuántos hijos rebeldes hoy hay en día? Que se rebelan contra los padres, que se rebelan contra los abuelos, que se rebelan contra toda autoridad. No es eso lo que el Señor nos ha enseñado. Pero hoy el mundo va de peor en peor, hermanos. ¿Cuánta responsabilidad está en nosotros el poder cuidar a nuestros hijos? Amén. Amén. No se duerman, por favor. ¿Ok? Entonces, seguimos. Cuando hablamos también de una virgen era alguien que se le decía, ¿sabes qué? Se le ve, pero no se le toca. Se mira, pero no se toca. ¿Ok? Esa es una mujer virgen. Cuando también Job mismo decía, hice voto yo con mis ojos y de no mirar a una virgen. ¿Ok? Ese es el respeto que se debe tener también en nuestros hijos, que debemos enseñarles y nosotros también debemos aprender, ¿sí? De que también debemos ser cuidadosos y respetar también, ¿ok? Se mira, pero no es tuya, no es tuyo, es de otro, es de otra, ¿sí? Respeta, amén. Es de la misma manera como el diablo también tiene que respetar que si la iglesia es una virgen, si la iglesia es pura para Cristo, entonces el diablo no tiene que mirarnos ni tocarnos tampoco, pero tampoco debemos nosotros dejarnos tocar, ¿no ve? En lo espiritual, hablando, no debemos dejarnos seducir por la serpiente, así como engañó a Eva, ¿ok? Debemos nosotros ser también cuidados por nuestro Padre. Amén. Ya terminando, ¿sí? Tenemos que buscar y tenemos que ser esos padres que cuiden, ¿sí? Que cuiden a los hijos, tanto en lo natural, hermanos, como en lo espiritual. Si tú enseñas, hermano, la palabra de Dios a un hermano, a una familia, a un hogar, a un joven, a un niño, te haces responsable de esa vida. Eres como un papá, como una mamá espiritual. No vamos a, obviamente, como ya en otros, es otro nivel, ¿no ve? Y se hacen los grandes padres espirituales. No, no, no hay eso, sino como en sentido humilde, y espero que lo entiendas bien, como Pablo lo hacía, ¿sí? Es decir, yo te he engendrado en Cristo, te estoy cuidando porque quiero que te presentes pura a Cristo, que te presentes fiel a Cristo. Tú eres el linaje, o no dice la palabra que somos linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ese linaje, venimos del Señor. Entonces, pues tenemos que presentarnos puros a Cristo. Amén. Porque el Señor mismo se mantuvo virgen. ¿Para qué? Para que sea apartado para la iglesia. Y la iglesia no tiene que en ningún momento también prostituirse. Amén. Por eso que en Mateo 25, cuando aquellos de la izquierda, dice los cabritos, les decía, malditos. ¿Por qué les dice malditos? Y eso me hacía mención y por eso te decía que maldito era alguien que no tenía descendencia, no tenía fruto, ¿no? Es decir, se ve que en esos de la izquierda no había fruto en ellos. Y eso para ti como tarea para que lo leas, ¿ok?
En lo natural también sabemos y lo habíamos estudiado que debemos dar fruto, descendencia para el Señor, ¿verdad? Porque tenemos que experimentar también el amor del Padre para que nosotros ese mismo amor podamos dar a nuestros hijos. Tiene que haber descendencia. En lo espiritual tiene que haber también descendencia, tiene que haber frutos. Amén. Entonces, un verdadero padre es el que da dirección también, no solamente cariño, ¿ok? Y ya dijimos, somos linaje, pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿sí? No me quiero perder en lo que me anoté, ¿ok? Debemos nosotros ser esa mujer, esa esposa virgen, ¿ok? Que guarda, ¿sí? Guarda su corazón, guarda sus pensamientos, ¿ok? Guarda sus pensamientos. Ahora bien, la iglesia es un linaje también de Cristo, una familia, ¿sí? Y solamente Cristo es quien santifica. Cuando hemos leído Isaías 53, dice ahí que Él es el que santifica la casa. Él es el que santifica a la iglesia. En Corintios 7, si no me equivoco, 1 Corintios, cuando habla Pablo de cuando dice el esposo no es cristiano, no es hijo de Dios y la esposa sí, dice ahí, por la esposa se santifica la casa, ¿verdad? Porque si no, de otra manera, dice, sus hijos serían inmundos, pero no son bastardos. Por eso que cuando un hijo, ¿sí? En lo natural, es el que conoce al Señor y sus papás todavía no lo conocen, hermanos, ese hijo está santificando la casa. Qué bendición. Cuando la esposa, ¿sí? Es cristiana, es hija de Dios, pero no el esposo, la esposa está santificando la casa, porque sus hijos son santos, tienen que ser santos, ¿sí? Hasta ese nivel llega la santificación de Dios en el hogar, ¿ok? Gálatas 3:14, dos pasajes más. Gálatas 2:14, 3:14. Me gustaría que el ministerio pueda pasar, ir pasando, por favor. Gálatas 3:14. Dice la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Dice la palabra que Dios mismo le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, es decir, ese linaje, ¿ok? Por eso también Pablo hace, ustedes vienen también a los Gálatas, le dice, ¿no? De la bendición que fue dada a Abraham, ¿no? Para que en Cristo, dice, la bendición de Abraham alcanzase, dice ahí, a los gentiles. Y vamos a Hechos también, por favor. Hechos 17. Hechos 17. Mira cómo aquí Pablo expresa en Atenas lo siguiente. Lo puedes leer el contexto también. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aún está haciendo mención aquí Pablo de algunos filósofos, ¿ok? Algunos filósofos como Arato, ¿sí? Y otros que decían, de linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Escucha bien, somos linaje de Dios, familia de Dios, en Cristo somos familia de Dios, un solo cuerpo. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, somos linaje de Dios, ¿ok? Y el Señor manda a todos, dice ahí, que se arrepientan. Como iglesia también tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestras malas obras. Vamos, Apocalipsis 5:9 igual. Dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido
para Dios. Con tu sangre, dice, nos has redimido. Ha habido una señal de fidelidad también. De todo linaje nos ha redimido, de todo linaje y lengua y pueblo, dice ahí, y nación. Somos especial tesoro para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos linaje de Dios, hermanos. Y como tal debemos pues portarnos, ¿sí? Debemos portarnos a esa altura. No sé, alguna vez has conocido tal vez a algunas castas sociales, o por ejemplo hoy también en muchos países se habla de dinastías y toda la cosa. Llevan o siguen ciertos principios que los hace herederos de esa dinastía. Hermano, si nosotros estamos hablando de un linaje y que dice ahí mismo nuestro Señor Jesucristo no fue maldito, ¿por qué? Dio descendencia, nos dio, nosotros somos esos descendientes, somos su iglesia, y el Señor mismo dice la palabra que Él es el Padre eterno, príncipe de paz, Él es esposo, Él es Dios. Entonces debemos nosotros portarnos también a la altura, porque si el Señor es santo, debemos también nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. El Señor ponía esto en mi corazón y me gustaría que te vayas poniendo de pie, en el sentido de que como padres, hermanos, tenemos que dejar legado. Como papás, como mamás, tenemos que dejar legado. Herencia no solamente es dejarle algo material. Eso ya también, si viene, pues, ¿no? Pero debemos darle lo que son los principios, la palabra de Dios. A estos pequeños, que ya el mundo en el cual vivimos está a un alcance ya en el internet de poder ver muchas cosas, ¿no? De poder cuidar a nuestros jóvenes, poder cuidar a nuestros niños. Debemos cuidarlos. ¿Y qué legado les dejamos, hermanos? Hermanos, no tenemos la vida comprada. En algún momento vamos a partir, pero nuestros hijos tenemos que orar para que el Señor los salve, porque como compartíamos con unos hermanos y nos decían, no, el poder ser hijo de Dios no viene con una herencia, eso no se hereda, hermanos. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo estaba en un momento a solas con mis dos peques, con los dos varoncitos, ahí yo le pedí a Dios y yo sentía que algo estaba pasando en mí y decía, Señor, ¿será que me voy? Y es ahí donde ponía mi corazón y mis manos en sus cabecitas y le decía, Señor, si es que me voy y ellos todavía siguen, que no, Señor, se pierdan. Que en ningún momento, Señor, ellos puedan claudicar o apartarse de ti. Sálvalos. No sé si alguna vez has orado por tus hijos así. A veces nos preocupa más si está estudiando, si le está yendo bien en el colegio, o si está creciendo bien, o si es bonito o agraciada, etcétera. Pero cuánto nos ha importado el que el Señor haga la obra de salvación también en ellos. Hermanos, hay muchos padres también que nos han dejado en la congregación. ¿Qué legado también han dejado? Para que también podamos seguir también su ejemplo. Así como Pablo decía, imítenme, decía muchas veces. Hermanos, si no hay padres, madres, fieles, temerosos, temerosas de Dios, nuestros hijos, ¿a quiénes van a seguir? Si los padres solamente se dedican a lucrar, si solamente los padres se dedican a tener, pero no a cuidar la virgen, esos niños vírgenes, tanto en lo natural como en lo espiritual. Yo quiero que cierres tus ojitos y cantemos esta alabanza y podamos reconocer que Dios es nuestro papá, que Él está cuidando de nosotros y Él cuida de nosotros. Amén. Y me gustaría que mientras cantamos esta canción, quisiera invitar a los hermanos, a aquellos que son diáconos, que puedas ir y abrazar al que el Señor ponga en tu corazón, porque ese tiempo, hermano, necesitamos de un abrazo de papá.
tus ojitos, por favor, y cantemos, ¿sí? Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Abre tu corazón, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Una vez más. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Señor, queremos
sobre todas las cosas, porque nadie más lo hará. Oh, hermano, si nos daríamos cuenta que como humanos, como el mundo se ha tornado tan asesino, que hoy en este tiempo quiere matar a tanta gente, quiere matar a tantos niños, así como lo vemos en la Biblia, como con Moisés también, de poder arrebatar el propósito de Dios para esa generación, como también Judá, por ser guiado por sus emociones, quiso matar a Tamar, más justa que él, y de ahí venir 40 generaciones. Como en ese día, en ese tiempo, se está matando tantos bebés. Y también aún la agenda globalista quiere matar también a tantos papás y dejar huérfanos a muchos. No sabemos cuánto vamos a vivir, hermano. Y nuestros niños tan tiernos, ¿a quiénes van a seguir? Esta generación tiene que ver a Dios, pero no tiene que ir atrás en pos de otros dioses. Por eso tu tarea y la mía es poder guiarlas por el camino eterno, que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, haga esa obra, porque solamente lo que podemos hacer es poder enseñarles, que puedan ejercitar sus sentidos, que hagan lo correcto. Después no podemos hacer nada más. Pero ¿cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sabemos. Oh Señor, ayúdanos a cuidar esta generación, Señor. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestros niños, nuestros jóvenes, Padre. Y aún, Padre, como matrimonios también podamos entender el propósito, Señor, de poder, mi Dios, cuidar, Padre, ese legado, ese linaje, Dios. Oh, en ese tiempo, Señor, también pon este espíritu, Señor amado, de responsabilidad de todo aquel que escucha a Dios, de poder cuidar a sus hijos, a sus hijas. Que no podamos entregarles, Señor amado, a charlatanes, Dios. Y en lo espiritual, Señor amado, no podamos obedecer a charlatanes que solo buscan beneficio. Como Absalón se benefició de la necesidad que el pueblo tenía para poder ser aconsejado, y usurpó la autoridad de su papá y se puso a la puerta para poder aconsejar a todo mundo. Como el diablo esperó 40 días que primero pase Jesús esa prueba y recién tentarlo cuando tenía necesidad de comer. Es así también como en este tiempo aquellos seductores ven esa necesidad y cuando ha pasado una prueba, ha pasado algo, vienen con sus ideas y filosofías huecas, cuentos de viejas, para poder engañar. No te dejes engañar. Mantente virgen, mantente pura a Cristo. Mantén tus vestidos blancos, que no falte ungüento en tu cabeza, porque así el enemigo va a aprovecharse justo en la situación, en la prueba, y te ofrecerá muchas cosas. O en la prueba dirá, así como los amigos de Job: no, tú eres el que has fallado y tienes que volver a él, pero de otra manera, con otros rudimentos. No, eso no tiene que ser así, hermanos. Cuidémonos, mantengámonos virgen, fieles a Cristo. Fieles a Cristo. Cántalo una vez más. Yo te abro mi corazón, yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. ¿Dónde estás? Abraza a la persona que está a tu lado y dile: tenemos un Padre
tenemos un Padre que nos guarda y que nos cuida. Dile: te quiero tanto, papá, pero tanto. Abba de mi vida, díselo. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te amo, te quiero tanto. Abrázame fuerte. Abba de mi vida, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te amo. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Dios es mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papá por toda la eternidad. Dios es mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papá. Aunque padre y madre te abandonaren, con todo el Señor te recogerá, dice su palabra. Nuestros hijos no están solos. Aunque podamos ser arrebatados por Dios, ellos tienen un papá. Enseñémosle qué papá amoroso tenemos, y que solamente seamos nosotros instrumentos para llevarlos al Padre. Amén. Oh bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, y que tu palabra sea sembrada y caiga, Señor, la semilla en buena tierra.